Bien, aquí vamos a ilustrar un figurín previamente limpio por el cojín limpiador para que no tengamos residuos de lápiz. Aquí yo pasé un estilógrafo 0.05, podrían no pasarlo, nada más rebajar el lápiz y limpiarlo para que solamente quede la línea más marcada, que es la importante. Y voy a utilizar un Charpak. Pueden utilizar cualquiera de estos dos tonos, que es Naples Yellow o Buff. En este momento voy a utilizar el Naples Yellow, es un poco más claro. Y este es el orden que vamos a llevar. Cada regreso queda una marca. Yo voy a utilizar esa marca de regreso en cada articulación, es decir, pintaré de mano a muñeca, muñeca a codo, codo a hombro, el talle, hombro, codo, codo, muñeca, mano. Y rápidamente me voy a ingle, rodilla, ingle, rodilla, rodilla, tobillo, tobillo, pie. Entonces voy a irme por secciones. Este es el orden. Si yo soy diestra, voy de izquierda superior a derecha inferior. Voy a voltear, como este es un segmento chiquito. Bueno, aquí mi Naples Yellow está a punto de secarse. Lo voy a voltear para que no suelte tanta tinta. Hasta barbilla. Me voy por todo el talle. Mi Naples Yellow se está secando. De articulación a articulación siempre. Volteo mi Charpak para que no se esté expandiendo tanto, porque son secciones pequeñitas. Y me voy a ir, voy a mover un poquito esto. Rodilla, ingle, rodilla, ingle. Ahorita está quedando muy bajito porque está a punto de acabarse mi Charpak. Estos Charpaks lo que tienen de ventaja es que con solvente sin olor o solvente para marcador pueden revivirlo. Si estaba secándose pueden hacer que vuelva a funcionar, nada más queda una tonalidad un poquito más abajo. Rodilla, tobillo. Si su marcador está nuevo, obviamente va a soltar más tinta. Este ya casi no suelto porque se está secando. Pero bueno, el logro es que no queden estas franjas que comentábamos de el Touch 5. Rodilla, tobillo, tobillo, pie. Ahorita voy a dar otra pasada con un buff para que sea marcado. Este es mi buff, para que noten como la diferencia. Lo que tiene el buff es que queda un poquito más bronceada. Normalmente se utiliza para sombrear, esta vez lo voy a utilizar para emparejar.
En las partes pequeñitas lo tengo que pasar un poco más rápido para que no suelte tanta tinta. O puedo voltear mi marcador a la parte más delgada para que no me suelte tanta tinta. Algo importante, no debe de pasarse el Charpak por una sección que ya está seca. Si lo pasamos por una sección que ya está seca, en este caso no aplica porque se lo voy a pasar a todo. Pero por ejemplo, si yo dejo un hueco, en el momento fresco lo lleno ese hueco. No voy a esperarme a que se seque porque queda una mancha como si fuera de agua. Entonces, bueno, aquí me estoy yendo articulación por articulación. Luego el talle como si esto fuera un traje de baño. Desde los hombros hasta las ingles. Para que mi regreso, si queda marcado, eso marcado me sirva para que sea mis secciones de sombra. Aquí en este caso, bueno, me voy a el cuellito. Hombro, codo. Codo, muñeca, volteando un poquito a la parte más delgada de la punta, en mi caso porque yo tengo un figurín muy delgado. Y en el caso del rostro, nos vamos por la parte más delgada del marcador, respetando el blanco del ojo, que aunque en este caso no está marcado el blanco del ojo, sí lo vamos a respetar, que es la parte que está abajo de la niña del ojo. Y respetamos también la zona de los labios. Después vamos a ver bien a detalle los rostros, pero en este momento nada más vamos a respetar unas pequeñas partes y listo. Ya que lo que tenemos que lograr es que no queden marcas, siempre es en vertical o en el sentido de las extremidades. Si esta está hacia la derecha, se da hacia la derecha. Si el cuerpo está en esta diagonal, se da de esta manera. Si las piernas están en diagonal, se dan de la misma forma. Si esto está más vertical, se da de la misma forma. Nunca horizontal si la pieza es vertical, o nunca en diagonales si la pieza está larga. Siempre va en la misma forma, en ese sentido es en el que se va a pintar, para que la marca nos sirva cuando vayamos a poner una sombra. Bien, vamos a ilustrar, sombrear cuerpos. En este caso, esta base es de Naples Yellow, que es un poco más clarito. Y la segunda es de Buff. La de Naples Yellow se puede sombrear con el Buff, la primera sombra, o podemos trabajar con las puras bases de Charpak, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nuestra caja de Prismacolor tiene una extensa gama para pieles. Toda esta gama nos puede, no toda, esta parte nos puede servir. Estos tonos depende mucho como qué tan dramatizado queremos la piel o qué tan tenue. En este caso, bueno, vamos a tomar los tonos un poco más corales, no tan oscuros, para ayudarnos en la sombra. Entonces, en este caso, para el Naples Yellow nos puede funcionar perfectamente el color beige como base. Sería nuestra primer sombra. Tomando en cuenta cosas importantes sobre el sombreado. Si tenemos una luz de frente, todos los cilindros llevan sombra en los dos costados. Todos los cilindros. Entonces, cilindro es
las extremidades, los brazos, las piernas, los dedos, el cuerpo en sí, es un cilindro, el cuello, a un lado de donde hay volumen. En este caso, en el busto hay volumen, a un lado sería abajo del busto, en medio del busto, arriba del busto. En todo lo que es entrepierna, todo entre las piernas, lleva más sombra, pero en este caso esta pierna está encima de, está atrás de esta. Esta es la que lleva la luz, esta es la que llevaría la sombra, porque está tapándole la luz, la pierna de enfrente. En el caso de los dedos, entre los dedos, cada dedo se vuelve un cilindro también, y entre los dedos es donde vamos a poner la sombra. Entonces vamos a comenzar con, en este caso, este rostro. Este rostro está muy caricaturizado, evidentemente. Muy grandes los ojos. Abajo de los ojos. Costados de la nariz. Abajo de la nariz. Abajo de los labios. Esta es como nuestra primera base de color. No se nota tanto porque los espacios son chiquititos. Adentro de la clavícula siempre va sombra. A los costados de los hombros va sombra. En el hombro no. En las axilas siempre. En la cintura siempre. Abajo del busto siempre. Aquí en este caso en la cadera normalmente no lleva, pero como la mano está encima, la mano genera esa sombra. En este caso lo perdemos y en la cadera no le vamos a poner sombra. Ombligo, centro de abdomen, ingles, pelvis, en la pierna trasera y abajo de la mano. Está, vamos a ampliarlo. Se debe de notar sobre todo el inicio de la sombra, no tanto donde se termina. Entonces en este caso, costados, en esta parte no tanto porque lo estamos utilizando de luz. Sería más bien en el lado contrario. Y aquí lo perdemos. En el caso de la cadera no lleva tanto, en el caso de la pierna lleva un poco más. Abajo de la rodilla, en el hueso de la rodilla no. Abajo del hueso sí. Pantorrilla no, salvo una pequeña línea bien difuminada. Tobillos sí. Costados de los tobillos. Costados del pie. Abajo del tobillo, arriba del tobillo. Entre los dedos. Abajo del dedo. Voy a borrar un poco una manchita de lápiz en esta parte. Entonces aquí perdemos un poquito. Arriba, en medio del busto, pero muy tenue. No tocamos el seno todavía, con este color no. Axila sí. La parte interior del brazo, ahorita que está cerrado, sí. Entonces en la parte exterior es muy leve y muy tenue la sombra. Entre los dedos. En este caso, bueno, estos dedos están muy delgaditos y casi llenamos todo. No estamos delineando. Estamos marcando el inicio de la sombra y lo estamos perdiendo. O sea, el inicio y luego seguimos frotando el color en el papel para perder esa línea. Articulaciones siempre va a sombra, que son codos, muñecas, nudillos, hombros, rodillas, tobillos. Adentro de la mano.
Entonces aquí estoy expandiendo esta sombra, la estoy perdiendo el final de la sombra. Aquí la estamos expandiendo porque es nuestra primera sombra. Bien. Aquí vamos a tomar este color. Sería el néctar y de número 1092. Enfatizamos con este néctar en axila. O sea, realmente es el nacimiento de la sombra. No tapamos todo lo donde ya pusimos color beige. Solamente enfatizamos ciertas zonas. Abajo del busto. El centro, pero súper difuminado. Debajo de la mano. Debajo, en la pierna de abajo. Exactamente donde cae la pierna. Inglés. En la parte interior, abajo del busto. Del codo hacia arriba. Solamente en una parte. Adentro de la clavícula sí vamos a enfatizar porque pues es un hueco. Costados de la nariz. Abajo del cabello. Con el beige barremos un poco el color para que se integre. Ahora entre los dedos, con el néctar, solo marcamos pequeñas líneas para dividir. A los costados de los huesos siempre va a ir sombra. Siempre, siempre. O sea, si aquí es el hueso del tobillo, al lado del hueso. En el arco del pie, entre los dedos, abajo de los dedos, de los pies. Aquí en esta parte de atrás, donde cae la pierna delantera. En esta pequeña cuevita es donde más va. Y lo perdemos.
Exactamente donde cae es donde vamos a enfatizar con el segundo color. Y bien, en este caso estamos tratando una piel clara. Entonces si nosotros pusiéramos luces, en realidad no se notaría como mucho. Entonces si decidimos utilizar la base del Charpak como luz, es suficiente. Porque al enfatizar tanto en las sombras, automáticamente la base se convierte en la luz. Entonces en el caso de los hombros son luz, porque es el hueso como más saltado del cuerpo. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra base como la luz, igual que el busto. Aquí en el caso del busto, nada más alrededor del pezón ponemos como una media luna, como nomás para enfatizar la sombrita. En el caso de que utilicemos otro color de base, pues sí nos funcionaría el color crema. Extrañamente el color crema casi siempre tiene las letras en negro, entonces lo van a identificar muy fácilmente. En realidad no es como tan notorio. Sería en el centro, o sea, sería exactamente en las partes donde no hay una sombra. E intensificamos como en los huesos, en la masa muscular muy marcada. Pero en realidad, si solamente dejamos la base como si fuera la luz, es suficiente. En el caso de la base buff, podríamos manejar de igual manera nuestro beige, pero no lo notaríamos tanto. En este caso el orden se invierte. Voy a utilizar un ocre quemado, que es un café muy suave, para marcar las sombras. En este caso puedo utilizar directamente el ocre y después barrerlo con el beige, o podemos utilizar un tono después. Este tono se nota un poquito más, no está tan contrastante. Este sería el peach, el número es el 939 y esa podría ser nuestra primera sombra. En este caso, esta cuevita, este interior que está generando la mano doblada, ahí es donde vamos a colocar la sombra. Y lo mismo, interior de la mano, entre los dedos, la parte interior de las piernas. Con este color, el peach, hacemos que se le quite un poquito lo amarillento a nuestra base buff. La base buff tiene una tendencia a ser un moreno muy amarillo, entonces nos puede ayudar a darle un poquito más de rosado, más piel. Aquí le damos un poco de forma a la pantorrilla.
Y en el caso de la espinilla es muy tenue la sombra del costado. Recuerden que haciendo cilindros de los dos costados hay que poner sombra, pero en donde lleva luz es donde ponemos la sombra muy leve. Adentro de este hueso, la planta del pie, el arco del pie, en la parte baja, entre los dedos. Inglés. Más delgado de este lado, más expandido de adentro. No es una línea, está expandido, lo único que está muy marcado es lo que está en la orilla. A los costados del hueso de la rodilla, en la parte interior. Adentro del ombligo, siempre abajo del busto, cintura, en el centro del busto, pero muy tenue. Aquí sí vamos a súper difuminar. No se debe de ver una línea de dónde empieza y dónde termina. Adentro de la clavícula.
Este es un Light Peach, que es 927. Es un color pastel, como nude, pero muy pastel, que nos puede ayudar también a difuminar las luces que acabamos de poner para que no queden totalmente amarillas. Nos puede ayudar a desvanecer. Este nos puede ayudar a barrer sin ser el beige y nos ayuda a integrar el color que ya habíamos puesto de sombra. Y con el ocre quemado intensificamos, como habíamos mencionado de un inicio, solamente en las partes más intensas de la sombra. O sea, axilas, adentro de los codos, aquí debajo de este seno porque está un poquito salido. A los costados de el pezón, encimita de la línea que habíamos puesto de el busto, solamente como para dar aspecto de volumen en estas pequeñas hendiduras o cavidades inglés. En la parte nada más interior, en la parte exterior no, aquí sí. En esta pequeña cueva. Entre los dedos. A un lado del hueso, en las rodillas. También en todo lo que es esta cueva. Costados de la nariz, abajo de la nariz. En la clavícula, adentro. Y aquí nada más levemente vamos a oscurecer, pero súper difuminado. Si creen que tienen la mano muy pesada, mejor no apliquen este tono tan oscuro en medio. Pero si tienen la mano más ligera, sí pueden aplicarlo. Y listo. Aquí intensificamos poquito. Listo. Bien, vamos a comenzar con un figurín de caballero trazado
con lápiz. Hay que tratar de bajar el lápiz lo más posible con un cojín limpiador o un borrador. Y comenzamos con las partes cerradas más pequeñas con la pura punta de nuestro Charpak. Y vamos a intentar poner franjas y encima de una franja va otra franja. Siempre necesitamos aplicarlo como en forma de S para que nos cubra los espacios y no nos queden rayados. Y se va a agarrar la segmentación como de algunas partes para empezar con el trazo. Siempre hay que procurar no dejar de pintar porque si no se segmenta el marcador, se empieza a secar de una parte y queda marcada la línea limitante. Entonces, para que eso no suceda, tomen como partes todo el talle o todo el pectoral, de articulación a articulación, como de hombros a codos, de codos a muñecas, la mano completa, siempre volteando nuestro marcador o tomando la pura punta para que no se expanda. Hay que empezar a aplicar el marcador de este tipo 1 milímetro antes de la línea para que no se expanda. Sobre todo cuando nuestro marcador es totalmente nuevo, se expande demasiado. Entonces en este caso, este marcador no se expande tanto, pero si se fijan tiene como 1 milímetro antes de que haya terminado la línea. Si van a corregir trazo, en el momento se hace cuando el marcador esté fresco. Si el marcador se llega a secar, sí se marca el límite de donde se secó y donde está el marcador fresco. Entonces, para que eso no suceda en el momento, se vuelve a dar una pasada en las pequeñas partes donde veamos que queda más claro, para que no se alcance a secar y quede integrado. Pequeñas partes como son los dedos se usa únicamente la punta del marcador. De preferencia hay que borrar antes. Vamos a comenzar con la aplicación de color sobre figurín de caballero. En este caso se va a utilizar un color llamado Néctar de número 1092 de Prismacolor Premium y el color beige 997 para poder poner la primera base o barrer el color Néctar. Siempre se posiciona el color en las zonas de sombra, costados de cintura, abajo de pectorales, a un lado de los pezones, costados de los brazos, sobre todo en la parte interior del brazo es donde más vamos a marcar la sombra. En la parte exterior no tanta sombra, adentro de la clavícula, costados de cuello, abajo de la barbilla, porque la barbilla nos causa, o la cabeza en sí nos causa sombra en la parte del cuello. Centro de los pectorales, abajo de los pectorales, en la parte de la cintura, que sería como la parte más delgada en este caso. Si quieren marcar un poco el músculo también lo pueden hacer. Y se aplica de manera ovalada, como en círculos un poquito alargados, sin apoyar tanto. El inicio de la sombra sí se ve, el final de la sombra no se ve. Si tienen la mano como con mucha fuerza o muy pesada, pueden tomar su Prismacolor de más lejos, de más de la punta trasera, y acostarlo un poquito para que no ejerzan tanta presión. Esto les va a ayudar muchísimo a difuminar. Bien, en este caso la parte interior del brazo siempre lleva mucho más sombra que la parte exterior. Dentro de los dedos, dentro de la mano, sobre todo cuando es una mano relajada. En las muñecas también lleva sombra, sobre todo en la parte interior. En las ingles también ponemos sombra en los bajos, en la parte interior de las piernas. También en la parte de afuera, pero con una línea como mucho más delgada y más perdida. Aquí tratamos de difuminar hacia el centro. Marcamos levemente la línea del final, pero súper delgada, y esa misma la vamos a
difuminar. Nunca se dejan puras líneas sueltas. Todas se tienen que integrar con color. A los costados de las rodillas, abajo de la rodilla, abajo de la pantorrilla. En la pantorrilla mucha menos sombra, más bien sombra en la parte interior, pero no tan expandida. En el caso de los lugares donde tiene más músculo, no se debe de extender como tanto. Hay que perderse en las partes que tienen menor volumen. A los costados de los tobillos también, en el arco del pie, entre los dedos. Y al costado en el empeine, únicamente para remarcar cuál es la parte más saltada. Entre los dedos. Y una vez que terminemos con nuestro primer color, ese es apenas nuestro primer color, podemos ayudarnos con un color más claro, que en este caso sería el beige, para difuminar un poquito este color néctar, porque nuestra base es bastante clara. Entonces vamos a tomar nuestro color beige, que es más cercano a nuestra base. Nuestra base fue de Charpak Naples Yellow, que es muy claro. Entonces en este caso nos ayuda a barrer nuestro primer color, pero además a poner también una tonalidad de sombra. Una sombra muchísimo más cercana a nuestra base. Esto nos ayuda a barrer la cera que ya teníamos. Y a difuminar un poquito la textura que dimos con el primer color. Con esto podemos marcar un poquito más los músculos y que no se vea tan marcado. Recuerden siempre intentar con la punta delinear poquitito el filo, pero perder esa línea. En este caso de este segundo color vamos a marcar un poco más, porque como es tan cercano a la base, nos va a ayudar el color. No pasa nada siempre y cuando se marque mucho el color sea demasiado similar a la base. Si el color es demasiado contrastante, no les va a servir mucho marcar tanto, porque entonces no podrán difuminar. En este caso es muy similar, es casi igual. Y únicamente nos está ayudando a barrer nuestra cera del primer color y aportar un poquito de sombra. Pueden remarcar en las zonas donde se haya perdido un poquito la sombra y quieran que esté más marcada. Siempre en los interiores de las piernas se aplica, en los interiores de los brazos también, a los costados de algún